Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula en la que voy a tocar un tema por demás interesante que se llama comunicación empresarial. Partamos de la sencilla idea que comunicación es un proceso mediante el cual la empresa transmite información de forma estratégica tanto dentro como fuera de la organización, de dentro a sus colaboradores y fuera a los clientes y proveedores. Por lo tanto, es importante tener un canal de comunicación adecuado, un mensaje y, por qué no decir, a quién va dirigido este mensaje. Es tan importante la comunicación empresarial, puesto que mejora la cultura organizacional, la productividad, se logran más fácilmente los objetivos propuestos y los actores clave como proveedores y clientes están totalmente satisfechos. Hablar de comunicación empresarial es hablar de manera estratégica cómo las empresas buscan que el mensaje que tienen como parte de su misión y su visión lleguen a los clientes. Existen algunos tipos de comunicación empresarial, pero los básicos son comunicación interna y comunicación externa. Interna, como su nombre lo indica, es todo lo que se da dentro de la empresa y esto es a través y para los colaboradores. Quienes trabajen deben saber o han sufrido algunas situaciones donde una mala comunicación puede llegar a un error que genere un costo económico significativo para la empresa o, por qué no, un despido. Comunicar a los colaboradores dentro de una empresa debe de ser de manera clara, eficiente y sencilla. Comencemos. Cuando el colaborador ingresa a la empresa, ¿qué pasa? ¿Hay o no hay un proceso de inducción? Es decir, se le dice y se le establece cuál es la misión, la visión, los valores de la empresa que forman parte de la llamada cultura organizacional. Cuando el colaborador ya está dentro de la empresa, ya ha pasado ese proceso de inducción, ¿qué sucede con las actividades de su puesto, su jefe inmediato, su horario, su salario? Se puede comunicar a través de distintas formas. Por ejemplo, de forma escrita, el colaborador lee todo esto en un contrato laboral, pero si no lo tiene, ¿en dónde o cómo se entera de las formas que tiene la empresa para comunicarse con él? Y a lo largo de su estadía en el puesto, se capacita, se entrena hasta que puede ser promovido a un puesto diferente. Todas estas acciones tienen que llevar claros procesos de comunicación. ¿Por qué? Porque una comunicación efectiva, vertical, del jefe al colaborador, hace que el colaborador se sienta motivado, se sienta parte del equipo, mejore su productividad y, ¿por qué no?, el ambiente laboral en el que trabaja. También existe comunicación horizontal entre los mismos colaboradores. Quizás esta sea un poco más fácil o se dé de manera natural. ¿Por qué? Porque puedes encontrar amigos dentro de la empresa. Sin embargo, en ocasiones, esa misma amistad hace que la comunicación tienda a tener cierto grado de error. ¿Por qué? Porque no se hace de manera formal. Puedo hacer comunicación formal e informal. Formal a través de documentos, de correos electrónicos, de llamadas. Informal, todo lo que se da a través de chats, de pláticas. Entonces, hay que ir cuidando qué voy a comunicar de manera formal y qué voy a comunicar de manera informal. Es importante hablar hoy en día de la forma en la que nos relacionamos, que también comunica. Y ahorita se los voy a explicar a través de algo que se llama lenguaje no verbal. Para no salirme del tema, también existe comunicación externa, que es la que tiene la empresa para con los clientes y para con los proveedores. Y esto se hace a través de algo muy llamativo y novedoso que se llama marketing y publicidad o relaciones públicas. No es lo mismo. Marketing y publicidad tiene que ver con campañas, con el uso de redes sociales y demás. Relaciones públicas tiene que ver con la forma en la cual la empresa se relaciona con ciertos grupos de interés llamados stakeholders que buscan que la empresa se posicione en el mercado en el cual se mueve. Pero al hablar de comunicación interna y externa, llegamos a algo que hoy por hoy no quiero pasar ni dejar de mencionar, que es la comunicación digital, que creo que es la más utilizada. Yo les decía, existen medios digitales hoy como las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. ¿Cómo la empresa busca ese canal para llegar
preferentemente a los clientes. Sin embargo, les quiero decir que la empresa por medios digitales crea una imagen de marca y esta imagen de marca es la que pesa para que el cliente decida comprar o adquirir un producto o un servicio. Yo creo que ustedes han visto videos en estas plataformas como por ejemplo TikTok en la que se exhibe una mala comunicación empresarial y en segundos esto se hace viral. Daña la imagen de la marca. Por lo tanto, se tienen que cuidar estas formas de cómo la empresa se relaciona y se comunica. También hay que tener cierta precaución cuando se pone a los empleados de las marcas a grabar TikToks. Estos tienen que tener políticas. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar en todo momento lo positivo de una marca, el trabajo en equipo, la competencia, el buen producto que se tiene, pero no deben bajo ningún concepto denigrar la imagen de la marca. Por lo tanto, hoy que lo que más se utiliza es esta comunicación digital, se debe establecer por escrito qué se comunica y qué no se comunica. O incluso hasta dónde el colaborador puede grabar videos, tomar fotografías dentro de la empresa. Yo les decía que tener una adecuada comunicación empresarial mejora la productividad de los equipos de trabajo. Se mantiene informados tanto a los colaboradores como a los clientes. Incluso en la literatura van a encontrar información del cliente interno, que es el colaborador, y del cliente externo, que es el consumidor. Se fortalece la cultura organizacional. ¿Qué es cultura organizacional? El conjunto de valores, creencias, incluso actividades o festejos, dinámicas que la empresa pueda hacer y tomar como propias. Esto hace que los colaboradores al ingresar a la empresa sí o sí tengan que ser parte de esa cultura organizacional. En una entrevista de trabajo, a la persona o al candidato se le establece los lineamientos básicos de una empresa, pero también se conoce si en la empresa se profesa determinada religión, si se apoya determinado partido político o incluso si se tiene una cierta tendencia hacia un grupo político o social de el país. ¿Por qué? Porque el colaborador debe saber que al ingresar a esa empresa va a ser parte de esa cultura organizacional. La buena comunicación mejora notablemente la imagen y la buena reputación de la empresa en el mercado y crea confianza con los stakeholders. Los stakeholders son grupos de interés que pueda tener una marca, no solo sociales, económicos, políticos, incluso los usuarios que pueda llegar a tener. Hoy por hoy, en el mundo digitalizado en el que nos movemos, los seguidores de una marca son stakeholders. Ahora, hay varios canales de comunicación que les mencioné, los orales, que son las reuniones, las llamadas telefónicas, incluso las pláticas en los pasillos de la empresa. Los escritos, que son los correos, los informes, los memorándums, los boletines. Y los digitales, que son a través de las redes sociales o del intranet. El intranet también, que es el correo electrónico empresarial, genera cierta formalidad y hace que los acuerdos tomados se lleven a cabo y se cumplan de manera formal. ¿Y por qué no decirlo? Las videoconferencias. O miren ustedes cómo estamos aprendiendo el día de hoy. Esto también es un medio de comunicación. Una buena comunicación empresarial mejorará el desempeño de la organización. Y si estamos bien dentro de la organización, por ende tendremos la satisfacción de los clientes fuera de la organización. La comunicación debe de ser clara, precisa y concisa, pero se debe de separar a quién le estoy comunicando, qué le estoy comunicando y qué resultado quiero obtener con esa comunicación. En los medios digitales ahorita nos permiten obtener métricas, números, datos, seguidores, impacto de una campaña publicitaria. Y es ahí donde evaluamos si el canal de comunicación, el mensaje que se brindó, sí generó ese impacto. Pero ¿qué pasa antes de que no teníamos estos medios digitales? Se buscaba que todos los involucrados en la comunicación respetaran todos y cada uno de los acuerdos que se establecían a través de ella. ¿Por qué es necesario tener una buena comunicación empresarial? Por ejemplo, con los colaboradores, porque se mejora el clima organizacional. Si el patrón, jefe, CEO,
se dirige de manera cordial y efectiva a los subordinados, estos se van a sentir respaldados y comprometidos con la marca. También se reducen los errores y los malentendidos. Existe algo malamente llamado sentido común. ¿Por qué? Porque considero que lo que yo puedo comprender, igualito lo va a comprender el otro. Y no es así. En la empresa debe de ser de manera clara, detallada, una y otra vez, hasta que la comunicación sea efectiva. Porque si no, los errores que se puedan llegar a cometer le pueden costar a la empresa millones de pesos. Una comunicación abierta, sencilla y clara con los colaboradores crea un ambiente de confianza y en ese ambiente de confianza se trabaja. El gran problema empresarial hoy es que se mejora la comunicación con los clientes externos o con los consumidores y se está pendiente todo el tiempo de lo que opina el consumidor y descuidamos un poco lo que opina el colaborador, quien también es parte esencial de la organización. Todos comunicamos y hay algo que se llama lenguaje no verbal, es decir, lo que nuestras actitudes manifiestan cuando estamos frente a algo a comunicar. Las manos, la mirada, la nariz, el cabello, el cuerpo comunica. Y esto hace que la persona que está enfrente de nosotros se comience a crear una imagen positiva o negativa de nosotros. De manera personal, cuando ustedes acudan a una entrevista de trabajo, cuiden lo que su lenguaje no verbal proyecta. Verifiquen qué tienen en un perfil social, porque esto también va a ser parte de su evaluación. Elaboren un currículum de manera efectiva, precisa y concisa. Si les solicitan, llenar una solicitud de empleo, cuiden la letra, el color del bolígrafo a utilizar. ¿Por qué? Porque todo esto comunica. Y traten de que todos los canales comuniquen exactamente lo mismo. Es decir, el CV, las redes sociales, la solicitud de empleo, el lenguaje no verbal, incluso la ropa que yo llevo a una entrevista de trabajo tiene que ver y es evaluada de acuerdo a el reclutador que tengan enfrente. La comunicación no solo es explicar, hablar, también es movernos, también es vestirnos y también es saber qué imagen proyectamos. Eso al hablar de entrevistas de trabajo. Ahora imagínense, estando dentro de la empresa, cómo es el comportamiento, porque todos los miembros de esa empresa van a comunicar algo allá afuera. Por eso es que en ocasiones se prohíbe que los colaboradores con uniformes de trabajo acudan a ciertos lugares en los cuales la marca se pueda ver expuesta y entonces se genere una mala comunicación empresarial. Hablar de comunicación empresarial es hablar de éxito organizacional, se los decía al inicio. Si la empresa tiene los canales correctos para comunicarse, las formas correctas para comunicarse y el mensaje conciso y preciso para hacerlo, es más fácil que triunfe en el mercado. ¿Sí? Es más fácil vencer a la competencia, aunque no lo crean. Un factor altamente competitivo es la manera en la que nos comunicamos dentro y fuera de nuestro trabajo.